Buenas tardes. Vamos a dar continuidad a nuestra programación en riesgo cardiovascular. Le corresponde el turno ahora al doctor Jorge Castillo con la conferencia Más allá de los cambios de estilo de vida, estrategias efectivas para el manejo de la prediabetes. El doctor es internista endocrinólogo de la Universidad Nacional de Colombia, jefe del Servicio de Endocrinología de los Cobos Medical Center, fundador de la Sociedad Colombiana de Sarcopenia, miembro fundador de la Fundación Colombiana de Obesidad, expresidente del capítulo central de la Asociación Colombiana de Endocrinología, miembro honorario de la Federación Diabetológica Colombiana y profesor adjunto de la Universidad del Bosque. Bienvenido. Muy buenas tardes. Está difícil competir contra el de al lado, pero bueno. La música está buena. Es un placer estar aquí siempre en el Congreso de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Ustedes saben que la medicina interna para nosotros los endocrinos ha sido la madre, la que nos enseñó todo el bagaje sobre el paciente, y nosotros los especialistas simplemente estamos aquí para unificar algunos criterios que de pronto se salen de la mano y de la experticia del internista. Me han pedido hoy Laboratorios Mark hablar sobre esto que se llaman cambios de estilo de vida y si tenemos algo pragmático para mejorar la prediabetes. Es una conferencia patrocinada por Laboratorios Mark. Este es un libro, es la 6ª edición de un libro que acaba de salir en el 2024 y me pareció interesante y aburrido por lo que recomienda, interesante por cómo es la historia de la diabetes. Y por ejemplo, si ustedes ven cambios de intervención de estilo de vida en China, decía evitar el vino, evitar el sexo y evitar los cereales salados. No sé de esos tres hoy cuál sea vigente, espero que solamente el último y aquello por los salados y no por los cereales. Pero uno empieza a hacer una historia y fíjense cómo el doctor John Rollo en 1797 ya hablaba de la necesidad de evitar completamente los carbohidratos e iniciar dieta de origen animal, y pasando por el estudio del doctor Roy Taylor, que recuerden que hace muy poquito, en el 2015, el doctor empezó a hablar de la necesidad de hacer dietas muy bajas en calorías para prevenir la diabetes, inclusive para lo que hoy sabemos que es la remisión en diabetes. Después ya de estos cambios de estilo de vida, muchos de esos que consideramos hoy absurdos, pues ya empiezan a ver los diferentes medicamentos, y ustedes ven cómo hacia el año de 1957 aparece por primera vez la fenformina, que es una droga que desafortunadamente resultó altamente tóxica y yo creo que le hizo un daño a la historia de la diabetes, porque hoy sabemos que la metformina es una droga completamente segura, que estamos cumpliendo alrededor de 66, 67 años desde que salió al mercado con todos los beneficios para nuestros pacientes, pasando por ejemplo, como de pronto ustedes no lo saben, médicos de Argentina, el doctor Celestino Ruiz, que empezó a describir por primera vez las sulfonilurias. Y por supuesto, hoy en día la gama de medicamentos es completamente amplia. Y a esto se le ha ido aunando entonces una serie de evidencias clínicas, arrancando por el Diabetes Control o el DCCT, el Diabetes Control and Complication. Recuerden que fue el primer estudio que avaló el uso de hemoglobina glicada porque demostró como una herramienta que al disminuir la hemoglobina glicada se empezaba a disminuir también o se correlacionaba muy bien con las complicaciones de tipo microvascular. Pasamos por el UKPDS, el estudio de Dinamarca, el estudio Steno, que fue un estudio muy pequeño de solo 160 pacientes, pero seguidos durante 20 años, que nos ha dicho que lo más importante en la diabetes es la multiintervención.
olvidarnos de que la hemoglobina es importante, olvidarnos que lípidos solo son importantes, olvidarnos que la presión solo son importantes y que esos tres, en la medida que podamos interactuar, pues es con lo que se logran los beneficios con el paciente. Y obviamente el estudio UKPS seguido a 10 años que abrió el concepto de memoria metabólica. Yo pensaba entonces que muchos de nuestros pacientes o de nuestros asistentes a hoy de pronto no conocían muy bien el UKPS, y cuando uno va a mirar nuevamente el UKPS, porque para nosotros los endocrinos es con lo que nosotros empezamos a crecer en términos de evidencia, no nos acordamos ni siquiera el número de pacientes, no nos acordamos cuáles fueron los criterios de inclusión. Y ustedes ven en el lado izquierdo como el número de pacientes fueron solo 342 pacientes que utilizaron metformina, con todos los beneficios que ya le voy a describir, y un criterio de inclusión era que fuesen obesos. Y la obesidad en ese momento no estaba definido ni siquiera por el índice de masa corporal, sino que ustedes ven que era un paciente que tuviera un sobrepeso más allá del 120%. ¿Qué mostró en estos 342 pacientes de diagnóstico reciente de diabetes? Pues que había una reducción muy importante en todos esos conceptos que ustedes ven ahí, 32% de reducción en cualquier desenlace en la diabetes, etcétera, etcétera, que para muchos hoy en día no se considera una buena evidencia, en el sentido que solo 342 pacientes probablemente no aporten mayor fuerza o fortaleza a una evidencia. Sin embargo, yo pienso lo contrario. Hoy en día necesitamos hacer estudios de 5.000 y 10.000 pacientes para que finalmente la PEP sea significativa. Aquí lo importante era que eran pacientes de reciente inicio, y una intervención en pacientes de reciente inicio creo que va a tener un legado muy importante, y eso ha sido documentado por muchos estudios. Todo paciente que yo tenga bien controlado al principio va a tener un beneficio a los 10 o a los 15 años, y quizás es el concepto más importante que uno debería, entre otros, compartir con los residentes y los estudiantes. Se habla la historia de los cortes de diabetes en este textbook. El de 140 cambió en el año 1979. Los que hacíamos medicina en esa época considerábamos que un paciente por encima de 140 era diabético. Y todos sabemos que hoy hablamos de 126 basado en 3 estudios, uno en Estados Unidos, otro en Egipto y otro en los indios Pima, donde empezaron a ver que la retinopatía aparecía no en 140 sino en 126. Considerada entonces la retinopatía una complicación de la diabetes, era difícil mantener todavía un corte de 140 miligramos por decilitro. Y este concepto, que es mucho más antiguo que el corte basal, tiene que ver con el concepto de prediabetes. Muchos también mencionan que el término prediabetes no debería existir y que sería hablar de diabetes intermedia. Lo importante es que todos, cuando hablemos de diabetes intermedia o hablemos de prediabetes, sepamos qué es lo que estamos haciendo. Y son pacientes que no tienen ni una glicemia en ayunas normal, ni tienen una tolerancia normal a la glucosa. Recordemos que hablamos de intolerancia a la glucosa en aquellos pacientes que después de una carga de 75 gramos están por encima de 140 y no más de 200, porque si no ya serían catalogados como diabéticos. Y cuando tenemos un compromiso de la glicemia en ayunos entre 100 y 126. Aquí lo interesante es ver que esto es un continuo. Y muchas veces no vamos a tener una diferencia entre un paciente entre 120 y 130, en términos, por ejemplo, de complicaciones de tipo macrovascular. Y traigo esta diapositiva para que se acuerden que la diabetes y la prediabetes fueron definidas a partir de un concepto de una complicación de tipo microvascular. Si nosotros hubiésemos definido la diabetes como el aumento de incidencia, por ejemplo, de enfermedad macrovascular, probablemente otro sería el cantar, como es lo que voy a mostrar. Y más recientemente, ya con la homologación de la medición de la hemoglobina glicada, ya sabemos que también hablamos de prediabetes en pacientes por encima de 5.7%, pero que no llegan al 6.5%, que son por supuesto los pacientes diabéticos. Y aquí vamos a ver que hay un comportamiento diferencial entre pacientes obesos, ancianos, que es interesante para un abordaje fisiopatológico de cómo se maneja la diabetes. Miren entonces cómo solamente 8.7% de los pacientes cumplen los 3 criterios de prediabetes.
solo el 8%. Por lo tanto, la mayoría de nosotros nos vemos abocados que tenemos algunos pacientes que tienen solamente hiperglicemia en ayunos y hay otros que solamente tienen glicemias postprandiales elevadas. Y siempre se nos preguntan qué hay que hacer. Y obviamente ambos son prediabéticos, pero el manejo puede ser diferencial y seguramente, como van a ver en los estudios, el paciente que tiene una glicemia normal en ayunas es un paciente obeso, que es el paciente que más se va a beneficiar después de dieta y ejercicio con la metformina. Y vamos a ver que estos pacientes en la parte de arriba, que al no tener masa muscular no tienen dónde guardar la glucosa, el beneficio va a ser un poquito más o un poquito mejor la dieta, el ejercicio, y en ellos probablemente no haya una muy buena recomendación del uso de la metformina. Por supuesto, ya dijimos que la prediabetes es importante porque nos lleva a diabetes y esta conversión puede cambiar y todo depende de la aceleración del proceso del daño de la célula beta. Hoy sabemos que la célula beta no se daña por dar sulfonilurias. Afortunadamente, el estudio Gray y el estudio Caroline, donde se comparó una sulfoniluria con un DPP-4, demostró que las sulfonilurias no dañaban la célula beta. El proceso de daño célula beta tiene que ver con el fenómeno de lipotoxicidad. Y ustedes lo ven ahí muy bien, cómo los ácidos grasos libres viajan a la célula beta pancreática y producen un mecanismo apoptótico por el exceso de energía. Recordemos que el exceso de energía siempre produce estrés oxidativo y el estrés oxidativo lleva a la apoptosis. Entonces, en la medida que el paciente está obeso, siempre vamos a tener manifiesto ese fenómeno de lipotoxicidad y por lo tanto creo que ya debemos desechar, sobre todo de nuestras mentes, aquello que nos decían que las sulfonilurias generaban un proceso de daño de la célula beta. En este mismo sentido, entonces, debemos tener en cuenta cuáles son los pacientes que mayor riesgo tienen de desarrollar diabetes cuando están en la fase de prediabetes. Y ustedes ven aquí en esta gráfica cómo el que más tiene probabilidad, que está 12 veces más, son aquellos que tienen los dos componentes de la prediabetes, tanto en ayunas como el componente de intolerancia a la glucosa. Y la intolerancia, la IFG, que es en ayunas, 7.54 veces más, y el paciente que tiene intolerancia a la glucosa, 5.52 veces más de probabilidades. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos realmente detectar el paciente con alto riesgo de desarrollar diabetes en el siguiente año, tenemos que irnos a aquellos pacientes que cumplen los dos criterios de la prediabetes, después en importancia el paciente en ayunas y después el postprandial. Por eso siempre les digo, miren la glicemia basal, que es la que más nos indica la necesidad de hacer un tratamiento intensivo en estos pacientes. Ahora, voy a hacer una pequeña encuesta a los mayores de 50. Las mujeres no votan, por supuesto. ¿Qué van a votar las mujeres? Bobas que fueran, yo tengo más de 50. No, la doctora, baje la mano. Los hombres que somos mayores de 50, ok. La probabilidad de que una persona mayor de 50 años tenga prediabetes es del 48.7%. Es decir, 1 de cada 2 de nosotros va a tener prediabetes en algún momento. Pero de esos, 1 de cada 3 vamos a ser diabéticos, de los 50 años al momento que nos vayamos a morir. Y 1 de cada 10, el 9.1%, va a tener insulina. Ese es el gran problema de la prediabetes. Es de muy alta prevalencia por encima de 50 años, hablamos del 50%, con una alta probabilidad de que nos volvamos diabéticos y 1 de cada 10 nos vamos a volver insulinodependientes. Obviamente la probabilidad va aumentando en la medida que aumenta el índice de masa corporal. Y al final uno puede decir con esta tabla entonces que el 74% de los pacientes prediabéticos hoy en día en algún momento de su historia van a ser diabéticos. 3 de cada 4. Entonces, si el concepto es tratar rápido la diabetes, por eso es todavía más importante tratar la prediabetes, porque ya vimos el concepto de la memoria metabólica y en la medida que yo le quite carga de glicemia a mi cuerpo, voy a evitar las complicaciones a largo plazo. Y hoy en día quizás le estamos dedicando más tiempo a la prediabetes que a la misma diabetes por este concepto que les estoy vendiendo.
Ahora, el problema no es solo que el prediabético se vuelva diabético. El problema del paciente prediabético es que ya es un enfermo coronario equivalente. Si ustedes miran la gráfica B donde está la hemoglobina glicada, ustedes ven dos líneas azules, ambos son prediabéticos. Uno de 5,7 a 6 y el otro de 6 a 6,4. Y la línea gris delgada son los pacientes que tienen una hemoglobina completamente normal por debajo de 5,7. Y ustedes ven ahí en esta curva cómo los pacientes prediabéticos se están muriendo mucho más rápido y podemos decir que al año un paciente que es normal, no es prediabético por hemoglobina glicada, se muere en 13 de cada 1000 por enfermedad coronaria. En cambio, el paciente prediabético se muere en 26 por 1000 en un año si tienen prediabetes, lo cual quiere decir que la prediabetes está duplicando el riesgo de enfermedad coronaria. ¿Qué hace la diabetes en términos de enfermedad coronaria? Duplica, cuadruplica el riesgo de enfermedad coronaria. Por lo tanto, hoy podemos decir que los pacientes prediabéticos tienen enfermedad coronaria equivalente. Y si tienen enfermedad coronaria equivalente, pues obviamente hay que empezarlo a tratar con los mismos criterios que manejamos un paciente diabético. El primero de ellos, tienen que tener un perfil lipídico igual al que podría tener un paciente diabético, la presión baja igual que la podría tener un paciente diabético, y lo que se viene en investigación es precisamente qué medicamento me puede cambiar la historia de la enfermedad coronaria en un paciente que es prediabético, pero eso no se los voy a mostrar porque todavía no hay evidencia. Este es otro estudio, es la corte de Framingham. Estos son los pacientes diabéticos y ustedes ven cómo el riesgo de enfermedad coronaria está duplicado, está en el lado derecho. Y este que está en amarillo son los pacientes que tienen prediabetes entre 100 y 110 y ustedes ven cómo el intervalo de confianza también aumenta el riesgo cardiovascular. Y lo que uno concluye al final del estudio Whitehall de 5,000 pacientes seguidos durante 10 años y este estudio de la corte de Framingham es que nos quedó mal definida la diabetes. La diabetes no la debimos definir a partir de un concepto de prevalencia de enfermedad microvascular. Nosotros debimos haber definido la diabetes con puntos de corte de enfermedad coronaria. Y si eso es así, entonces vamos a tratar de la misma manera a los pacientes con glicemia por encima de 100, a los por encima de 126 y debemos tratar de la misma manera los pacientes que están por encima de 140 comparado con aquellos que están por encima de 400. Entonces, este es el principal mensaje. Prediabetes en términos de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, cardiorrenal, todo lo que ustedes quieran ponerle, es la prediabetes y la diabetes son muy parecidos. Exactamente en la mitad de mi charla, entonces, voy a tratar de contestar si los cambios de estilo de vida sirven y si hay algo más efectivo para el manejo del paciente prediabético. Y lo primero que uno tiene que echarle mano es este estudio, que es el estudio AHEAD. El estudio AHEAD fue publicado hace más de 10 años, donde tomaron pacientes a los que les cambiaron el estilo de vida de una manera un poco drástica. Les pusieron a hacer 150 minutos de ejercicio, les pusieron a hacer una dieta de menos de 500 calorías, le mandaban a la mañana un entrenador físico, los vigilaban en los supermercados, los filmaban en la casa que estaban comiendo. Lo cual fue, digamos que bastante efectivo en la medida en que ustedes ven en línea azul como el peso empezó a disminuir en los pacientes de cambio de estilo intensivo respecto a los rojos. Pero rápidamente, a pesar de tener todo ese grupo interactuando con estos pacientes, fíjense que los pesos al final trataron de encontrarse, la hemoglobina al final trató de encontrarse, pero lo más importante de este estudio, ustedes ven en esta curva derecha, es que el riesgo cardiovascular no cambió. No cambió a pesar de que los pacientes hacían dieta y ejercicio. Y antes de que saliera publicado este estudio, yo me levanté y decía, la dieta y el ejercicio no sirve para nada. Me tocó salir por la trasera, obviamente yo me sabía el chisme que la dieta y el ejercicio no servía para nada y en ese momento decir la dieta y el ejercicio no sirve para nada era demasiado arriesgado. ¿Cuál fue el problema? El problema es qué tipo de dieta y qué tipo de ejercicio y cuál es la meta para que haya un beneficio en riesgo cardiovascular. Recuerden que este estudio después se hizo un subanálisis no de los que perdieron 5%, sino de los que perdieron 10% de peso. Y en ese grupo en que hubo una pérdida muy importante de peso, sí hubo beneficios cardiovasculares. Por lo tanto, uno sí debe de decir, bueno, bajar de peso, ¿sirve o no sirve? Depende de cuánto pierdo de peso. Por debajo del 5% no se ha encontrado un estudio que nos diga que haya una reducción del riesgo cardiovascular. Y lo otro de esta dieta y que yo he criticado siempre es que el paciente lo restringen en proteína.
Menos del 15%, entre el 15% de las proteínas, de la dieta total debe ser en proteína, lo cual me parece un gran error porque voy a tratar de mostrarles cómo el músculo esquelético es muy importante para el manejo de la diabetes y que por lo tanto no tener el nutriente esencial para el músculo esquelético hoy lo debemos considerar completamente inválido ese concepto. Eso ha llevado que al final en el 2014 se pronunciaran las guías de la ADA y diciendo, mire, es cierto, ya no tenemos evidencia que restringir proteínas con una evidencia A tenga un beneficio en la reducción del riesgo cardiovascular, tenga un beneficio en el control de la diabetes y tenga un beneficio en retardar la enfermedad renal crónica. Al menos hoy sabemos que 0.8 hacia abajo no tiene ningún beneficio en términos de mortalidad y morbilidad coronaria o morbilidad renal. Y por eso en el año 2022 aparece esta gráfica donde ustedes ven los diferentes cambios de estilo de vida, pero el más importante es que aparece el concepto de la fuerza. Los pacientes diabéticos deben hacer fuerza porque obviamente es el músculo esquelético el receptor principal de la insulina. 80% de la glucosa, la insulina la guarda en el músculo esquelético y en la medida que yo pueda aumentar mi masa muscular, lo que estoy haciendo es mejorar la sensibilidad a la insulina, dándole la oportunidad que los pacientes puedan guardar más. Y esto ha sido muy bien aprovechado por los medicamentos que hoy tenemos de obesidad. Esto es una super revisión. Me gustaría extenderme una hora para hablar de que uno come carbohidrato y gasta carbohidrato, uno come grasa y gasta proteína, perdón, en rojo y gasta proteína, y uno come grasa y aumenta grasa. Es decir, lo único que es capaz de guardar uno es grasa. Uno no puede aumentar la cantidad rojo de proteína en forma de músculo en las condiciones normales o inclusive de carbohidratos. Y lo han aprovechado muy bien porque hoy sabemos que cualquier pérdida de peso hoy en día conlleva un sacrificio en pérdida de masa muscular. Más o menos el 30% cuando usted pierde peso lo está perdiendo en masa muscular, lo cual no es una muy buena idea, porque la masa muscular es el que más nos está aportando a la tasa metabólica basal. Y por eso cuando tomamos pacientes que deciden hacer una restricción calórica en la parte de arriba, pues lo único que nosotros vamos a encontrar es que su deseo de comer es tan alto que al final van a desfallecer. O si estamos dando drogas que suprimen el apetito, pues obviamente se les va a quitar las ganas de comer, van a perder masa muscular y con el tiempo su reducción de la tasa metabólica va a llevar a reganancia de peso. Por lo tanto, hoy la estrategia en estos pacientes es, si usted quiere usar supresores del apetito, usted tiene que mantener su gasto energético basal. Y la única manera de mantener gasto energético basal es, por supuesto, con el ejercicio de fuerza. Saliéndonos entonces del ámbito de la dieta del ejercicio, donde vemos que el único estudio, el look ahead, no mostró evidencia científica porque no alcanzamos umbrales importantes en la pérdida de peso. Y dos, que hoy en día cualquier dieta que no se haga de manera adecuada ya una pérdida de peso, pues empiezan a cobrar importancia los medicamentos. Y este es el estudio de DPP, donde ustedes ven, se involucraron pacientes prediabéticos tanto porque tenían glicemia basal elevada, 106 en rango de prediabéticos, y tenían cargas de glucosa en 166. Era un mixto con un seguimiento a 4 años, donde ustedes ven en placebo el número de pacientes que desarrollaron diabetes, ven en azul oscuro los pacientes con dieta y ejercicio, una reducción del 58%, y los pacientes que estuvieron con metformina y solo con metformina hubo una reducción del 31% de desarrollar diabetes desde la prediabetes, lo cual pues obviamente es muy importante y lo utilizamos muchísimo hoy en día en nuestros pacientes. ¿Qué quiero yo mencionar con esta gráfica? Que fíjense que los pacientes mayores de 60 años metformina no fue tan efectivo. Porque hoy en día nos tenemos que empezar a acostumbrar, y esto lo voy a hablar seguramente en mi conferencia del viernes, que desde el punto de vista fisiopatológico todos los diabéticos no son iguales. Hay pacientes que hacen diabetes porque son muy gordos, hay pacientes diabéticos porque tienen mucha resistencia a la insulina y hay pacientes diabéticos que son ancianos y que hacen diabetes del anciano, un concepto en el cual yo no creía. Sí, el paciente anciano hace diabetes por un mecanismo que se llama pérdida de masa muscular y que por lo tanto entonces hay que instaurar en ellos una dieta más rica en proteína, un ejercicio diferencial al ejercicio aeróbico como puede ser el ejercicio de fuerza. ¿Y en quiénes le fue tan bien a la metformina como la misma dieta del ejercicio? Ustedes lo ven en la gráfica a la derecha, apenas a esos pacientes que tienen más de 35,
de índice de masa corporal, los que están entre 30 y 35 le fue mejor que el placebo y por lo tanto hoy metformina, después de una estrategia adecuada de dieta y ejercicio, es la única droga que tiene evidencia, pero es una evidencia más fuerte en este grupo de pacientes menores de 60 años con índices de masa corporal por encima de 30 años. Sin embargo, hay que recordar también que hay un estudio de PP de prevención que no se hizo en Estados Unidos, sino se hizo en India. Interesantemente, fíjense que la tasa de conversión a diabetes fue del 18%. Ojo, los indios son menos obesos, pero hacen más diabetes desde la prediabetes. Y una de las razones es porque son más pobres. Nosotros, las poblaciones pobres, desarrollamos más diabetes porque estamos más inflamados. Y ese concepto es muy bonito. Y en esta población que se parece más a la nuestra, fíjense cómo la metformina fue exactamente igual de efectiva que la misma dieta y el ejercicio. Esto es el estudio Outcome del DPP, que es un seguimiento a muchísimos años. Si bien hubo una diferencia inicial entre la metformina y el ejercicio, miren cómo al final es exactamente igual. Es decir, con el tiempo, metformina tiene los mismos beneficios que en la instauración de dieta y ejercicio, con disminución de los factores de riesgo cardiovascular. Pero este estudio no fue capaz de demostrar que la metformina redujera el riesgo cardiovascular. Ojo, que lo más importante que hemos dicho hasta el momento es que hay una disminución de la conversión a diabetes, pero que el paciente prediabético, por tener enfermedad coronaria, tenemos que buscar estrategias claras que nos permitan evaluar si la metformina puede con el tiempo disminuir el riesgo cardiovascular. Me quedan 5 minutos, no creo que lo vaya a lograr, pero lo intentaré. El hombre prehistórico, cuando le faltaba energía, tenía que echar mano a alguno de estos sistemas. Uno de ellos es el sistema de las sirtuinas, que digamos se activa cuando hay ayuno y por eso puede haber alguna evidencia de que el ayuno intermitente pueda servir, pero el AMPK es quizás el más importante. El AMPK es un sistema que nosotros utilizamos cuando estamos en la inanición. Recordamos que la resistencia a la insulina se gesta cuando hay exceso de grasa en la célula y lo más importante es tomar yo estos ácidos grasos y quemarlo en la mitocondria. Sin embargo, por la presencia de la malonil-CoA no lo podemos hacer. Entonces lo que hay que hacer es disminuir malonil-CoA y eso es lo que hace metformina. Disminuye malonil-CoA al igual que lo hace el ejercicio. Dicho de otra manera, la metformina y el ejercicio cumplen la misma función dentro de la célula, que es activar la MPK, y ustedes lo ven ahí, cómo el ejercicio aumenta la MPK y cómo la metformina tiene la capacidad de aumentar la MPK. Desde ese punto de vista, entonces, la metformina, digamos que es un medicamento perfecto y natural, por cuanto activa lo que normalmente hace el ejercicio, siendo esto uno de los principales dinamizadores de la disminución del riesgo cardiovascular. Y sin entrar en detalles, nosotros tenemos evidencia de que metformina puede mejorar la hemodinamia vascular, puede mejorar, como he mostrado, los efectos metabólicos y puede tener un cambio en la composición corporal. Y este es un estudio que me gusta mostrar porque hoy en día no se habla mucho de metformina, se habla más de otras drogas moduladoras en la diabetes. Y ustedes pueden ver aquí que los pacientes que utilizan metformina en verde viven más que los pacientes que no son diabéticos que no utilizan metformina. Y en azul están los pacientes diabéticos que utilizan una sulfoniluria. Casi que uno puede decir que la metformina le está a uno regresando años de vida comparado casi que o mucho mejor que un paciente que no es diabético. Y esto es el estudio más grande en pacientes de prevención secundaria, porque muchos dicen que no tenemos evidencia en términos de disminución del riesgo cardiovascular. Y ustedes pueden ver que aquellos pacientes que usaron metformina tenían menos eventos cardiovasculares. Y por supuesto, como no existe el gran estudio de metformina, le echamos mano a diferentes modalidades epidemiológicas. Entre esos está el Propensity Score Matching, donde ustedes ven que en términos de mortalidad, cuando se revisan todos los estudios, hay una reducción del 25%, 27% y 20% dependiendo del método estadístico que utiliza. Y miren cómo la metformina puede disminuir la muerte de tipo cardiovascular. Esto es la disminución de muerte cardiovascular y esto es la tendencia en el mundo del uso de la metformina en pacientes de tipo prediabético. Yo creo que vamos por buen camino y precisamente es la evidencia la que nos ha llevado a aumentar la... gracias, ya me pasé la babita.
Te agradezco. ¿Roncito? ¿No? Entonces, ¿para qué? Bueno, quiero terminar simplemente con 2 o 3 diapositivas, y esta es una que es el VIA-IMPACT. El VIA-IMPACT es un estudio que está diseñado precisamente para dar metformina de liberación extendida, específicamente marca glucofaje, se la van a dar a los pacientes prediabéticos para determinar si el manejo con metformina disminuye el riesgo cardiovascular. Y este estudio me gusta mostrarlos, y quedan invitados porque también tengo una conferencia con SGL2, por eso no tengo conflictos de intereses. Es un estudio que ya empezó y es mostrar si hay alguna diferencia en iniciar con un SGLT2 y iniciar con la metformina. Mis amigos cardiólogos estarán de acuerdo que es un SGLT2, mis amigos endocrinólogos dicen que es una metformina, y obviamente dependerá del tipo de paciente, pero este estudio en términos de riesgo cardiovascular va a determinar si realmente hay algún beneficio. Esto era lo que les quería contar. Creemos que la dieta y el ejercicio sigue siendo el estándar de manejo en el paciente diabético. Creo que la historia nos va a dar la razón en la medida que decimos que el ejercicio y la dieta estaban mal hechos. Creemos que a medida que vamos envejeciendo hay que hacer menos ejercicio aeróbico y hay que hacer más ejercicio de fuerza. Creemos que el paciente, en la medida que va envejeciendo, por el problema que tiene de resistencia anabólica, no sintetiza masa muscular de manera adecuada, y por lo tanto tenemos que romper esa resistencia anabólica con el aumento de la proteína. Y creemos que sí hay suficiente evidencia para aquellos pacientes que no logran mejorar con los cambios de estilo de vida adecuado, como es la metformina, en reducir esa carga de hiperglicemia desde la prediabetes a la diabetes, y esperamos que así sea, que los pacientes con algún tipo de modificación logren disminuir el impacto sobre el riesgo cardiovascular. Les agradezco mucho su tiempo, son muy amables. Continuando con la programación, le corresponde el turno a los doctores Jorge Gamboa, médico de la Universidad Javeriana, médico internista de la Universidad Javeriana y actualmente internista de la Clínica Colombia y del Hospital Universitario San Ignacio, y el doctor David Aparicio, jefe de residentes Medicina Interna de la FUS, especialista en gestión de la salud pública, con la conferencia Manejo del Riesgo Cardiovascular, ¿hacemos lo suficiente? Posteriormente a esta charla tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para responder esta pregunta de si hacemos lo suficiente, les queremos compartir la actualización o las nuevas recomendaciones que nos da la AJA a partir de noviembre del año pasado, en donde nos cambian un poquito el enfoque de no referirnos al riesgo cardiovascular, sino al riesgo cardiorrenometabólico, en donde no solamente vamos a incluir la parte del corazón, sino también enfermedad renal crónica, y en la parte metabólica no solo incluimos diabetes, sino también incluimos fibrosis hepática de origen metabólico. También la AJA nos recomienda una nueva calculadora a la hora de predecir el riesgo de este síndrome cardiorrenometabólico. Como introducción, les cuento que existen 5 estadios, desde el estadio 0 hasta el estadio 4, y ya vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla cada uno de estos estadios. Respecto al estadio 0, es todo aquel adulto a partir de los 20 años que no sufre de sobrepeso ni de obesidad, en donde nuestro enfoque va a ser promover los 8 esenciales de la AJA: no fumar, dormir al menos de 6 a 8 horas en la noche, hábitos de alimentación saludable, ejercicio, control de presión arterial, lípidos, azúcar, peso, y nuestra cuña es la medición de albuminuria, pues en caso de encontrarla elevada se recomienda tratamiento específico para dicha condición. Estos que les acabo de mostrar de los 8 esenciales de la AJA son los factores tradicionales que hemos venido conociendo a lo largo de la historia. Sin embargo, se empiezan a describir otros factores denominados no tradicionales, en donde hay factores comunes tanto para hombres como para mujeres. Encontramos biomarcadores como la proteína C reactiva con punto de corte mayor de 2,
encontramos la lipoproteína A con punto de corte de 50 miligramos por decilitro, encontramos el síndrome metabólico, infecciones crónicas como el VIH y ciertas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y la psoriasis. Y hay condiciones que son exclusivas de las mujeres, en donde se encuentran los trastornos hipertensivos del embarazo, el ovario poliquístico, la menopausia prematura y el cáncer de seno. ¿Por qué es importante tratar de tamizar estos factores no tradicionales? Pues estos factores pueden modificar el riesgo. La sugerencia es que se multiplique por el riesgo que se da la diferente calculadora de herramientas que ustedes utilicen para predecir el riesgo cardiovascular, lo multipliquen por 1.5. Respecto al estadio 1, para darles una perspectiva del panorama mundial, según los datos de la OMS del año 2022, 1 de cada 8 personas en el mundo sufre de obesidad y 4 de cada 10 personas en el mundo sufre de sobrepeso. Para ilustrarnos respecto a cómo debemos hacer el abordaje, David nos va a contar el caso de Mariela. Adelante, David. Bueno, Mariela es una paciente femenina de 28 años. Ella tiene un antecedente familiar, su papá tenía cirrosis hepática alcohólica, tenía una enfermedad renal crónica en estadio 5 en hemodiálisis y desafortunadamente consulta por un evento coronario agudo que fue atendido en nuestra institución. Desafortunadamente el padre falleció, sin embargo Mariela quedó tan agradecida con nuestro equipo que decidió consultar con el doctor Gamboa y ella quería evitar todos estos factores de riesgo. Ella tiene 28 años, pesa 70 kilos, mide 1,57, tiene un perímetro abdominal de 105, tiene un índice de masa corporal de 29. Se hizo un InBody, tiene un porcentaje de grasa visceral del 30% y para recomendarle a Mariela qué es lo que deberíamos decirle es que ella debería tener un perímetro abdominal menor de 88 centímetros, en el caso de los hombres menores a 102, y nosotros deberíamos priorizar que esta paciente no progrese una prediabetes y priorizar la pérdida de la grasa visceral. Anualmente se debería medir el índice de masa corporal y el perímetro abdominal. Entonces, ¿qué mejora en las condiciones de salud? ¿Qué meta tiene Mariela para lograr esta prevención en progresión a diabetes tipo 2, progresión a esteatohepatitis no alcohólica y disminuir el riesgo de la dislipidemia? Ella debería perder entre un 5 y un 10% del peso para lograr estas metas pues ya previamente mencionadas, optimizando su salud cardiovascular. Entonces, tenemos que tener en cuenta, como lo hemos visto hoy en las charlas, los estadios del síndrome cardiorrenal metabólico no son estáticos. Los estadios pueden aumentar o pueden disminuir dependiendo de los factores que nosotros controlemos y de los factores del paciente. Entonces, ¿qué le vamos a recomendar a Mariela? Mariela no va a tener ingesta de comidas ultraprocesadas, no va a tener que comer dietas ricas en carbohidratos, evitar los carbohidratos de la panadería y disminuir el consumo de bebidas azucaradas. ¿Cómo podemos cambiarle esas sugerencias? Aumento en los ácidos grasos poliinsaturados, aumento en la proporción de frutas y verduras y optimizar el consumo de proteína magra. Con respecto a la actividad física, el doctor nos lo explicó muy bien, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que para este paper el riesgo relativo en un paciente sedentario y un paciente que hace ejercicio se puede disminuir inclusive hasta 2 veces para aquellas actividades que alcanzan los 9 METs e inclusive hasta unas 4 veces para esas actividades que alcanzan los 14 METs. Y ahora vamos a preguntarnos de qué se enferman los obesos. Entonces, los obesos tienen 5 veces más de riesgo de hacer diabetes y apnea del sueño, tienen 1.3 veces más riesgo de hacer fibrilación auricular e infarto, 2 veces más hipertensión arterial, 1.6 veces enfermedad renal crónica y 1.6 veces falla cardíaca. Entonces, para el tratamiento específico que le vamos a recomendar a Mariela, vamos a optimizar la dieta hipocalórica y el ejercicio, siempre y cuando teniendo la salvedad que ella no tiene un índice de masa corporal muy elevado para recomendarle terapia farmacológica adicional. Eso es lo que quisimos traer porque este paper nos demuestra que sin diabetes los pacientes quizás pueden llegar a esa pérdida del 5% del peso únicamente con la dieta,
adicionándole una pérdida hasta de un 15%, adicionándole GLP-1 y con una cirugía bariátrica del 30%. Sin embargo, aquellos pacientes que ya tienen diabetes, la dieta ha demostrado ser efectiva solo en una pérdida del 3%, teniendo nosotros que adicionar medidas farmacológicas e inclusive quirúrgicas para el control del peso. Entonces, cuesta más trabajo para los diabéticos perder peso. Ahora, Mariela, y yo le pregunto, profe, ¿deberíamos medirle LPA a Mariela? ¿Nos cambiaría en alguna conducta? Pues a la revisión por sistemas a Mariela no se le encontró ningún factor modificador o multiplicador del riesgo como lo mencionamos en los factores no tradicionales. Por ende, este estudio, digamos que resalta la importancia o digamos que el beneficio de llegar a medirle LPA a los pacientes. En el eje de las Y de la siguiente gráfica encontramos el riesgo en porcentaje de presentar un evento coronario agudo y en el eje de las X, encontramos los años y vemos cómo Mariela, por el hecho de tener sobrepeso, tiene un 28.4% a los 80 años padecer un síndrome coronario. Al medirle LPA con un punto de corte mayor de 50, el riesgo se aumenta hasta 43.4%, por ende sí puede llegar a ser una variable o un biomarcador que nos aumente el riesgo y que nos motive a intensificar un poco la terapia o el abordaje de estos pacientes. Sin embargo, al reducir o al mantener el control de los factores de riesgo, ese riesgo se puede llegar a ver reducido hasta un 10%. Por ende, sí es importante como tratar de identificar qué pacientes pueden llegar a tener un mayor riesgo con respecto a otros. Respecto al estadio 2, el estadio 2 incluye los pacientes que son hipertensos, los enfermos renales crónicos que por tasa de filtración glomerular están en estadio 1 o 3, los diabéticos y los pacientes con dislipidemia. Y para ilustrarnos cómo debe ser el abordaje de los pacientes en estadio 2, les presentamos el caso de Carlos. Entonces, Carlos es un paciente masculino de 42 años, él no fuma, tiene un peso de 100 kilos, mide 1,70, tiene un índice de masa corporal de 34 y tiene una glicada en 7%. Él asiste a la consulta, tiene los siguientes hallazgos: una tensión arterial de 130/70, es diabético, tiene una cintura de 130 centímetros, tiene unos triglicéridos de 250, HDL 30, LDL en 120, un colesterol de 210, una albuminuria creatinura de 350 y una tasa de filtrado glomerular de 60. Entonces, ahora vamos a hablar de qué se enferman los diabéticos. Entonces, para hablar de qué se enferman los diabéticos, tenemos que tener en cuenta que 1 de cada 5 van a desarrollar enfermedad cardiorrenal, casi el 60%. Tenemos 16% enfermedad cerebrovascular, 10% enfermedad arterial periférica, y el resto de porcentaje infarto agudo del miocardio. Sin embargo, dentro de ese 60% tenemos que tener en cuenta que la enfermedad cardiorrenal se divide en dos: 36 enfermedad renal crónica y 24 falla cardíaca. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Disminuir la probabilidad de progresión de este paciente en enfermedad aterosclerótica sistémica, falla cardíaca y enfermedad renal crónica. ¿Qué arsenal tenemos disponible actualmente? Y es SGLT2, inhibidores del PCSK9, finirrenone, estatinas, tenemos ezetimibe, GLP-1, fibratos, una infinidad de medicamentos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que para tener un salto de estadio de enfermedad cardiorrenometabólica, lo más importante es lograr la remisión de la diabetes y revertir los estadios a través del cambio de los estilos de vida. Respecto al tratamiento o el abordaje farmacológico, encontramos este metaanálisis que es el que sustenta o argumenta el por qué los pacientes con diabetes deberían tener una presión arterial sistólica por debajo de 130, pues mantener la presión arterial por debajo de estos niveles reduce hasta un 13% la muerte por todas las causas y hasta un 47% la incidencia de enfermedad cerebrovascular. A la hora de definir qué medicamento para diabetes vamos a instaurar en Carlitos, tenemos en cuenta que, como bien nos mencionó David, la mayoría de pacientes tiene riesgo de enfermedad renal diabética y de falla cardíaca, tanto de fracción de eyección preservada como de fracción de eyección reducida, en donde, en caso de encontrar alguno de estos dos factores, nuestra prioridad va a ser instaurar un ISGLT2 tempranamente.
Sin embargo, si el paciente tiene sobrepeso o obesidad o su problema es que utiliza muchos medicamentos y no logra el control de la hemoglobina glicosilada, pues la terapia a escoger sería un análogo de GLP-1. También si se encuentra enfermedad aterosclerótica o tiene una hemoglobina glicosilada muy alta de entrada, con valores de 9.5 según las diferentes recomendaciones, la prioridad es a favor de un análogo de GLP-1. Ahora bien, hay que aclarar que los ISGLT2 y los análogos de GLP-1 no compiten entre sí y en ciertos escenarios es factible su uso concomitante. Respecto a las diferentes formas de abordar la probabilidad de evento cardiovascular a 10 años, como les venía mencionando, la AJA a partir del año pasado menciona la escala PREVENT. Sin embargo, pues estamos un poco más familiarizados con el ACCBD o el FRAMIJA. Aquellos pacientes con un puntaje mayor de 20 tienen muy alto riesgo, aquellos que ya han tenido un evento macrovascular, que tienen albuminuria estadio A2, que tienen enfermedad renal crónica estadio 3B o que tienen al menos 3 componentes de enfermedad microvascular tienen muy alto riesgo. Aquellos que tienen un porcentaje de predicción de riesgo entre 10 y 20% tienen un riesgo alto y aquellos que tienen menos de 10% tienen un riesgo medio. Recordar que los pacientes diabéticos no sufren de bajo riesgo. ¿Por qué es importante estadificar el riesgo? Pues porque en la medida en que yo tenga claro cuál es el riesgo de mi paciente, voy a instaurar una terapia. En los pacientes de muy alto riesgo, la recomendación es a favor del uso de la combinación análogo GLP-1 y más ISGLT2. Cuando yo tengo un paciente de alto riesgo, la estrategia es el uso de análogo de GLP-1 y cuando yo tengo un riesgo medio, tengo que evaluar la presencia o ausencia de modificadores del riesgo como lo hemos venido mencionando. Sin embargo, pues ya aquí la elección del antidiabético va a ir encaminado al riesgo de hipoglicemia, al peso o ya a la hemoglobina glicosilada. Respecto a la meta de LDL de Carlos, recordemos que Carlos tenía 120 de LDL. Si yo tengo un riesgo moderado, mi meta va a ser por debajo de 100. Si yo tengo alto riesgo, la meta es por debajo de 70. Y si yo tengo muy alto riesgo, la meta es por debajo de 55. ¿Con qué estrategias contamos para reducir el LDL? Pues tenemos las estatinas, la atorvastatina y rosuvastatina de alta potencia que, como bien ustedes saben, reduce hasta un 50% los niveles de LDL. Si yo le adiciono ezetimibe, adicionó hasta un 15% de reducción y los inhibidores de PCSK9 le adicionan 20%. En total, la combinación reduce hasta un 85% los niveles de LDL. Es importante también estadificar la enfermedad renal crónica, no solo con creatinina como bien lo solemos hacer, sino nuestra cuña es a favor del uso de albuminuria como marcador de enfermedad renal crónica. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que Carlos tenía una tasa de filtración glomerular de 60, sin embargo, tenía a la hora de semaforizar la enfermedad renal crónica, él estaba en semáforo naranja, que le confiere 20 veces más riesgo con respecto a los pacientes que están en verde de padecer una enfermedad cardiovascular, y los pacientes que están en rojo tienen hasta 150 veces más riesgo de presentar un evento cardiovascular. Además, la guía KDIGO 2024 nos recomienda el uso de escalas como el CAFRE, que nos mide la probabilidad de progresión a terapia de reemplazo renal de 2 a 5 años. Impacto de los ISGLT2 en tasa de filtración glomerular. ¿Qué pasa si yo le pongo a un paciente con tasa de filtración glomerular de 85, pues por historia natural de la enfermedad, a los 21 años de diagnóstico de diabetes va a progresar a requerir terapia de reemplazo renal? Sin embargo, si yo adiciono un ISGLT2, esa entrada a diálisis o a terapia de reemplazo renal se puede retrasar hasta 26 años. Respecto al estadio 3, incluye 3 condiciones: aterosclerosis subclínica, enfermedad renal crónica avanzada y falla cardíaca subclínica. Respecto a la importancia de la enfermedad renal crónica avanzada, a partir del año 90 la enfermedad renal crónica ocupaba el puesto número 36 de causas de muerte en el mundo. Sin embargo, la proyección es que para el año 2040 esta ocupe la quinta causa de muertes en el mundo, implicando un 45% de aumento de las tasas de incidencia. 10% de la población general es enferma renal crónica
Y los factores de riesgo para enfermedad renal crónica son comunes a la enfermedad aterosclerótica. Los 45% de enfermos renales crónicos presentan diabetes, 25% son hipertensos y 25% son adultos mayores. Queríamos traerle también el impacto de uno de los estudios más mencionados de este año, el estudio FLOW con semaglutide, en donde demostró una reducción del 24% de desenlaces renales adversos, una reducción de un 40% de las tasas de albuminuria y 4 kilos de reducción de peso con respecto al brazo de placebo. Este es el impacto del agonista de GLP-1 con respecto a placebo. Reduce 13% muerte cardiovascular, 17% enfermedad cerebrovascular y 12% de muerte por todas las causas. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad renal crónica en el estadio de albuminuria como tiene Carlos, su impacto cardiovascular es un poco más acentuado, reduce 28% muerte cardiovascular, no hay diferencia estadísticamente significativa de enfermedad cerebrovascular, pero sí hay una reducción de un 20% de muerte por todas las causas. Nuevamente en enfermedad renal crónica avanzada, el impacto de los ISGLT2, si yo le empiezo a un paciente con tasa de filtración glomerular de 20, por historia natural de la enfermedad, más o menos a 3 años y medio va a entrar a diálisis. Sin embargo, si yo inicio un ISGLT2, puedo retrasar hasta 2 años su entrada a diálisis. De ahí a que la recomendación es que todo paciente con enfermedad renal crónica, con albuminuria, se inicie con ISGLT2 más la terapia estándar, que es el uso de IECA o bloqueador del receptor de angiotensina. En caso de persistencia de albuminuria se le adicione un análogo de GLP-1 y si las tasas de albuminuria no mejoran se adicione un antagonista del receptor de mineralocorticoide. La triple terapia más el IECA o el bloqueador del receptor de angiotensina tienen los siguientes desenlaces cardiovasculares: reducción de un 55% hospitalización por falla cardíaca y 36% de reducción de muerte cardiovascular. Recordar que los puntos de corte de tasa de filtración glomerular para el uso de ISGLT2 es tasa de filtración mayor de 20 y de análogo GLP-1 con una tasa de filtración mayor de 15. Carlos reconsulta y ya David nos va a contar qué pasó con él. Entonces, teniendo en cuenta todas las estrategias que nos mencionó el profe, se le inició el manejo, se intensificó la actividad física, más restricción calórica, más medicación. Carlos llegó afortunadamente a su meta para su riesgo de pérdida de peso, que fue una pérdida del 12%, llegó a unas metas de glicada de 6% y mejoró la albuminuria. Se le calculó una escala de progresión a diálisis con un bajo riesgo de progresar, más sin embargo, pues nos queda todavía la duda si es posible optimizar el riesgo, optimizar la terapia en Carlos para evitar que pues llegue a un evento cardiovascular mayor o eventos renales mayores. Entonces, recordando el riesgo calculado para Carlos, 6.1% y 9.6% para la siguiente escala, que nos confiere un riesgo intermedio a 10 años. Entonces, ¿qué nos recomiendan? El examen que se podría recomendar es realizar un score de calcio coronario, que lo que nos indica es multiplicar el riesgo para intensificar la terapia. ¿A quienes se les debería solicitar? Pacientes con riesgo intermedio, en aquellos que sean mayores a 40 a 50 años, teniendo la salvedad que no se puede realizar a aquellos que ya tienen enfermedad coronaria establecida, porque ya tienen enfermedad coronaria, y aquellos pues, que tengan taquicardia pues, para evaluar adecuadamente su anatomía. ¿Qué salió con Carlitos? Carlitos tiene un score de calcio entre 100 y 300, confiriéndole un alto riesgo, necesitando una intensificación de la terapia, adicionándole aspirina, GLP-1 y inhibidor de IPCCK9 para lograr las metas de colesterol para este paciente. Respecto a tamización de falla cardíaca subclínica, recordar que si Carlos presentara alguno de estos síntomas, automáticamente lo catalogaría en estadio 4, no presentaba disnea de esfuerzo, no tenía edema, no tenía astenia, dinamia ni fatiga. Sin embargo, sí tenía 4 de los factores de riesgo más importantes o notables a la hora de evaluar falla cardíaca con fracción de eyección preservada, como era hipertenso, es obeso, tiene enfermedad renal crónica y es diabético. Se le hizo una medición de péptidos, los cuales salieron elevados, razón por la cual se le realizó un ecocardiograma, cuyos hallazgos mostraban todos los hallazgos definitorios
de una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Tenía un gradiente de regurgitación tricuspidio mayor de 2.8, tenía hipertrofia del septum interventricular medido como mayor de 12 milímetros y tenía signos de disfunción diastólica medidos por agrandamiento de la aurícula izquierda, E' menor de 7 y una relación E' mayor de 9. Antes de hacer el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, es importante recalcar que hay que descartar miocardiopatías infiltrativas, miocarditis, cardiomiopatía hipertrófica, enfermedades pericárdicas, hipertensión pulmonar de grupos diferentes al grupo 2 y alteraciones hiperdinámicas que expliquen la disfunción diastólica. Teniendo en cuenta lo anterior, Carlos sale con la siguiente terapia. Entonces Carlitos, como ya habíamos mencionado, sale con aspirina, sale con inhibidor de IPCCK9, agonista de GLP-1, se intensifica la terapia, mayor actividad física, más restricción calórica y seguimiento estrecho por clínica de obesidad, puesto que ahora su meta es perder más del 15% de peso. Hablando del estadio 4, el estadio 4 son pacientes ya con enfermedad cerebrovascular documentada, enfermedad arterial periférica, falla cardíaca, fibrilación auricular, teniendo en cuenta que aquellos con estadio A quizás tengan no enfermedad renal y en el estadio B ya encontramos la presencia de la enfermedad renal crónica. Entonces, epidemiológicamente hablando, para este artículo, la Organización Mundial de la Salud, para el año 2019, 18 millones de muertes en el mundo anuales serán atribuidas a enfermedad cardiovascular, siendo estas 7 millones atribuidas únicamente a la miocardiopatía isquémica. Desde los años 1950 hemos tenido una disminución bastante significativa de la mortalidad, llegando desde hasta 600 por cada 100.000 habitantes hasta llegar al año 2010, casi que 150, 170 por cada 100.000 habitantes. Y tenemos que tener en cuenta que el 80% de estas muertes cardiovasculares ocurren en países en vías de desarrollo como es nuestro país, Colombia. Hablando para nuestro último caso, Raúl es un paciente de 66 años, pesa 72 kilos, tiene un índice de masa de 28 y un perímetro de cintura de 110 centímetros. Él consulta con un cuadro de dolor torácico con los siguientes hallazgos: tiene un LDL en 180, una lipoproteína A de 100, una albuminuria de 400, HDL en 22, glicada de 9 y triglicéridos de 420. Por el dolor torácico se realiza una arteriografía coronaria, evidenciamos una lesión obstructiva de la ascendente anterior en un 70%, se realiza ejemplaje de implante de stent y afortunadamente Raúl sale y ahora vamos a ver cómo vamos a optimizar ese manejo con Raúl. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde el punto de vista de las metas para disminuir la mortalidad cardiovascular y la prevalencia de una falla cardíaca? Raúl debe bajar más del 15% de su peso para alcanzar esta meta. Debemos priorizar el control de peso en este paciente y priorizar la pérdida de grasa abdominal. Entonces, paciente con evento cardiovascular, que sea diabético, que tenga síndrome coronario, independientemente de los niveles de hemoglobina glicada, paciente debe salir de la hospitalización con agonistas de GLP-1 más inhibidores del SGLT1. Está claro que para este paper únicamente el 8% de los pacientes que tenían ese evento salían con agonistas del GLP-1, teniendo en cuenta que si nosotros hacemos la combinación, estamos optimizando a los pacientes, disminuyendo en un 30% el desenlace de muerte cardiovascular, 26% hospitalización en falla cardíaca y hasta un 57% la mortalidad por todas las causas. Entonces, ¿será que estamos haciendo lo suficiente para el riesgo cardiovascular? La respuesta es no. La respuesta es que todavía seguimos normalizando el peso de los pacientes, seguimos normalizando los perímetros de cintura, estamos subutilizando las estrategias no farmacológicas y estamos subutilizando todavía el arsenal terapéutico farmacológico que tenemos. Entonces, ya para terminar, quería mostrarles este paper publicado en JACC de este año, en donde hacen la comparación de la población estadounidense, en donde comparan población de adulto joven medida como 45 a 64 y mayor de 65 años y le hacen la prevalencia según las edades de los diferentes estadios del síndrome cardiorrenometabólico. Vemos como el adulto joven tiene un 25% de proporción de estadio 0 a 1 comparado con un 11% en mayor de 65 años, tiene un 64% estadio 2,
y vemos cómo la proporción de estadio 2 en los adultos mayores de 65 años se va reduciendo. 1% estaba en estadio 3, 25% de los adultos mayores de 65 estaban en estadio 3 y vemos cómo el 9% estaba en estadio 4 con respecto al 25% de los adultos mayores de 65 años. Nuestro impacto como internistas y como médicos de atención primaria es tratar de, en los mayores de 65 años, que esa proporción del 50% retorne al estadio 0 al 2. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues en el adulto que consulta, joven que consulta sin ningún factor de riesgo cardiovascular, promover los estilos de vida saludables, el paciente que tiene sobrepeso u obesidad, aplicarle los 8 esenciales de la AJA a todos los pacientes con síndrome cardiorrenometabólico que acuden a nuestras consultas. Hay que hacer énfasis en los 8 esenciales de la AJA. Nuestro mayor esfuerzo es el adecuado control de los diferentes factores de riesgo que hemos venido encontrando para esta entidad. Hay que hacer una pesquisa en aquellos pacientes en estadio 3 de falla cardíaca subclínica y enfermedad aterosclerótica subclínica, y hay que hacer un manejo multidisciplinario que incluya a cardiología, nefrología, endocrinología, medicina interna, nutrición y deportología en aquellos pacientes que son mucho más comórbidos, que tienen ya falla cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y cardiopatía isquémica. Nuestro último mensaje es que antes hablábamos de riesgo cardiovascular y ahora hay que ampliar un poco la visión a síndrome cardio, reno y metabólico. Muchas gracias. Gracias. Para la zona de preguntas. Bueno, para terminar, continuamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Invitamos al doctor Jorge Castillo. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Buenas tardes, muchas gracias por sus presentaciones. Doctor Gamboa, usted mencionaba que hacía una cuñita de medir albuminuria. ¿A qué pacientes en general nos recomendaría medir albuminuria o solo es para pacientes diabéticos que usted mencionaba? Todo paciente que acuda a la consulta que tenga sobrepeso o obesidad debería ser tamizado para albuminuria y detección temprana de enfermedad renal crónica, no por deterioro de la tasa, sino también el fenotipo albuminúrico. Todo paciente hipertenso, en general la recomendación es que todo paciente en estadio 2, hipertenso, diabético, con dislipidemia, se le haga medición de niveles de albuminuria para un adecuado y correcto estadificación de la enfermedad renal crónica. Muchas gracias, doctores. Para los tres, muchas veces hablamos de club de hipertensos, mucho PIP en diabéticos e hipertensos, pero no hablamos de estas fases pre, que son muy importantes. ¿Qué más aparte de eso ustedes ven como retos para digamos que bloquear ese sistema de salud que de pronto no está teniendo esa conciencia de esos pacientes obesos? Y la segunda pregunta es, bueno, ¿cuándo se pide impedanciometría para mirar bien lo que es toda la grasa visceral y demás? Gracias. Pues digamos que el reto es cómo concienciar al paciente con sobrepeso u obesidad que se siente bien en su estado de salud y cómo empezar a introducirle o cambiarle el chip de los hábitos de alimentación. Alguien que no ve la necesidad de modificar sus hábitos de estilo de vida es bien difícil. Creería yo que uno de los retos más importantes, pues para nosotros que hacemos promoción y prevención, es cómo incentivar a que las personas busquen un poco más atención en salud y como lo mostramos en la charla, no tender a normalizar, pero tampoco a estigmatizar a los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. Creo que es uno de nuestros principales retos respecto a pues en términos de salud pública.
Todo lo que venga pre es a sensibilizar al médico, al paciente, prehipertensión, prediabetes y créanme, prehipotiroidismo, que es el hipotiroidismo subclínico. Entonces sí me parece que es importante introducir esos términos en la medida que previene o por lo menos alerta tanto al paciente como al médico de que eso existe. Te voy a contestar lo de bioimpedanciometría. Yo creo que no. Pienso que estamos valorando la información que nos da el bioimpedanciómetro. ¿En qué sentido? Tú le haces una bioimpedanciometría a un paciente y dices, tengo tanto visceral, tengo tanto muscular, etcétera. Pero hace mucho tiempo un doctor le hicieron una pregunta, el doctor Lepré, que es canadiense, no francés, y le dijeron, ¿usted cómo sabe que una barriga es mala o es buena? Porque esa barriga puede ser llena de tejido graso subcutáneo o versus visceral. Dice, mírale el triglicérido, y por eso él describió lo que llama la cintura hipertriglicerémica. Cuando un paciente tiene triglicéridos elevados, tiene resistencia a la insulina, y si tiene resistencia a la insulina es porque su fenómeno de obesidad se disparó. Porque un paciente que es gordo pero tiene sus triglicéridos dentro del adipocito no hace daño. El problema es que el adipocito perdió su función de almacenar ácidos grasos y los empezó a soltar. Ácidos grasos al hígado, hígado graso, síndrome metabólico. Ácidos grasos a la célula beta pancreática y tienes todo eso. Entonces, medir los triglicéridos puede que no modifique el riesgo, pero es un alertador de que ese paciente obeso tiene una cintura hipertriglicerémica, es decir, tiene resistencia a la insulina. Y con eso, yo ya sé que lo tengo que bajar de peso independiente de su bioimpedanciometría. Yo hice un trabajo con 800 pacientes de bioimpedanciometría de 8 puntos. Y los puse a hacer ejercicio de fuerza y todos bajaron masa muscular. Y yo, ¿qué clase de ejercicio estoy haciendo? Pues resulta que el bioimpedanciómetro me pide la grasa intramuscular. Al perder grasa intramuscular, el aparato te mide como si estuvieras perdiendo músculo. Y ahí me desilusioné mucho del bioimpedanciómetro. Y por eso me considero que es más importante que me decir la bioimpedanciometría la fuerza muscular, que termina siendo el criterio más importante en sarcopenia, no la masa muscular. Y es mucho más objetivo medir la fuerza muscular. Bueno, les iba a hacer una pregunta, pero dale. Ya, doctor Castillo, primero felicitarlo por la muy didáctica exposición. Yo quería preguntar de una manera muy puntual, ¿cuál es la situación actual, no sé, en Latinoamérica, en el mundo, de la prediabetes? Y segundo, cuando usted dice hay que tratar la prediabetes al igual que la diabetes mellitus, ¿hay posibilidades, algún estudio de insulina en prediabetes? Ok, mira, cuando salió el estudio de EPP que dieron metformina para la diabetes, para la prediabetes uno entendía, bueno, ¿qué están previniendo si ya le están dando un medicamento para la diabetes? Y realmente están retardando unas cifras. Y esas cifras, entre más las retarden, vas a tener una menor carga y eso consideramos va a tener un impacto más adelante. Que hay que hacer el estudio para que eso que es teórico se vea en el estudio clínico. También lo hicieron con la insulina. El paciente que estaba entrando le ponían insulina y funciona, claro que también funciona. Lo que pasa es que los pacientes no tenían adherencia a eso. Pero cualquier medicamento para la diabetes que tú le das en prediabetes, pues supuesto que va a funcionar porque vas a disminuir la carga de exposición hiperglicémica. Pero el mensaje es, si tú le vendes a un paciente prediabético que le vas a dar un medicamento, estás perdiendo la oportunidad, la más grande, que es que ese paciente cambie su conducta frente a estilos de vida saludable. Y los pacientes que aquí vinieron, todos tenían pésimos estilos de vida saludable. Entonces, ese es el problema, y es que estos pelados, perdón que les diga pelados, porque cuando yo me estaba grabando usted no había nacido, pues a mí me tocó nacer en la época lo hablábamos de la glibenclamida y no más, y esto ya tiene una cantidad de droga, entonces lo sacan del hospital de una vez con el GLP-1 y el CGLT2. No estoy de acuerdo. De pronto puede que pase, pero yo creo que el paciente hay que sacarlo asustado y decir, si no cambias el estilo de vida te vas a fregar, porque el paciente que de una vez le das la ayuda para perder peso y no le has cambiado el chip, fracasa. Entonces, les iba a decir eso, no estoy muy de acuerdo con que hay que sacarlo. Yo pienso que no hay que retardarlo y no nos podemos quedar tampoco en que dieta y ejercicio y a los 6 meses dieta y ejercicio y a los 12 meses dieta y el paciente no lo haga.
es diferente. Pero mi visión es ser más agresivo con los cambios de estilo de vida, mucho más agresivos. Sí, ahí, respecto a, digamos que en el transcurso de la charla siempre tratamos de recalcar la importancia de bajar de peso como medida para tratar de revertir los estadios. Sin embargo, también la balanza que también nos juega a nosotros en contra es la inercia terapéutica. Entonces, ¿cómo nos quedamos sin intensificar a los pacientes de más alto riesgo cardiovascular? Y desafortunadamente nosotros terminamos atendiéndolos ya con las secuelas más graves, que es de enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, el síndrome coronario agudo. Buenas tardes, mi doctor Castillo. Yo estoy también un poquito más o menos de su edad, ya empezamos con glibenclamida, pero date cuenta que yo tengo una duda grande. Carlitos estaba entre su merced y mi señora. Yo creo que yo le hubiera empezado las dos cosas desde el principio, el GLP-1 y el SGLT2, que finalmente fue lo que llegó, porque ahí estaba entre su merced y mi señora y de pronto se demoró un poquito ese manejo. Yo creo que sí voy más farmacológico porque es el mundo moderno, pero estoy de acuerdo de que si no hay el cambio de los hábitos del paciente no vamos a llegar a ningún Pereira, de eso estamos claros. Pero yo a Carlitos le hubiera puesto desde el principio. Lo otro, con respecto a la pregunta de la doctora, la impedanciometría tiene adeptos y detractores, pero yo creo que se nos está olvidando un poquito que es la composición corporal por DEXA, que sí nos está dando una información mucho más precisa y ahí cabrían los pacientes que tal vez con usted, doctor Castillo, alguna vez estuvimos hablando de los gordos ricos y los gordos pobres, ¿cierto? Sí. Que es una teoría bien interesante y que la vemos todos los días en la vida de los médicos. Entonces, sí, yo creo que sí deberíamos darle un impulso a la DEXA para hacer composición corporal. Gracias. Claro, el problema de la DEXA es costos y segundo, la disponibilidad de DEXAs en todo el país. Y por eso es que el índice de masa corporal nadie lo ha bajado. Sabemos lo inexacto que es, pero es un lenguaje universal que todos hablamos. Yo voy a empezar un estudio ahorita con la ACE que se llama la medición del índice sarcopénico. Y es, oiga, bioquímicamente puedo medir el músculo, pues claro, ¿con qué? Con la creatinina. Si tú tienes una creatinina baja, no es que estés hiperfiltrando ni nada, es que no tienes masa muscular. Y si la tienes alta, hay dos posibilidades, o tienes mucha masa muscular o tienes fregado el riñón. ¿Cómo sabes si tienes fregado el riñón o no? Pues mídele una cistatina. Y esta noche vamos a hablar de la importancia de la cistatina. Entonces, si tú tienes un paciente con creatinina elevada y cistatina normal, el man es musculoso. Si tienes una creatinina elevada y la cistatina elevada, el ojo está fregado. Y si está con la creatinina baja, con la cistatina normal es que está sarcopénico. Entonces, imagínense uno medir con creatinina y cistatina la masa muscular bioquímicamente. Perfecto. Claro, hay que avalarlo comparado contra ¿qué? Contra un bioimpedanciómetro. Entonces, no es que estén en desacuerdo con el bioimpedanciómetro, lo que pasa es que cada bioimpedanciómetro es diferente. Entonces, si yo hago una hemoglobina glicada y mi punto de corte es 6.5 y otro es 6.2, yo no puedo hacer investigación ni tomar mediciones. Entonces, tú ves diferentes marcas de bioimpedanciómetro que no miden la composición corporal, la calculan. Y entonces tú le dices, ¿cómo la calculas? Y pum, tiene una fórmula, y el otro, pum, otra fórmula, y te la cambian a los 2 años. Entonces, es difícil hacer estudios con bioimpedanciómetría. Estoy más de acuerdo contigo que sean con DEXA, porque por lo menos el criterio estaba unificado. Doctor Gamboa, una pregunta. Las escalas por los factores de riesgo se hacen siempre pues, en países desarrollados, con otras características diferentes a nuestra población, y hay que adaptarla, hay que hacer unos factores de conversión. Y bueno, está pues la de la AJA, está la de la OMS y Framingham, adaptadas de todas formas, según nuestra característica poblacional, ¿cuál es la que más se aproxima para que nosotros la podamos utilizar así como que para que se aterrice más a la realidad de nuestros pacientes? Digamos que el plus que tiene esta nueva recomendación es que adiciona albuminuria y
Lo otro, que eso no lo mencionamos muy bien en la charla, pero el caso de Carlitos, a 30 años, él tenía una probabilidad de infarto del 28 al 30%. Entonces eso de pronto nos abre un poquito el panorama de que Carlos no está en riesgo medio, sino probablemente estaba en alto riesgo o en muy alto riesgo. Ese era como el problema, era para, digamos, abrir el debate de a quién calcio score y a quién no. Entonces, la escala PREVENT tiene esa particularidad. Uno, adiciona microalbuminuria, y dos, abre el panorama de la probabilidad de esa persona de enfermedad aterosclerótica a 30 años. Precisamente lo que tú mencionas no está validado en ninguna población colombiana. Fue validado como en 3 millones de personas en Estados Unidos, tiene un estudio de validez externa también como con 3 millones de personas, pero aún en población latinoamericana no está validada. Dentro de lo que yo conozco, la CCBD tiene un poquito mejor de capacidad predictiva que el Framingham ajustado a Colombia, por ende mi recomendación es ACCBD, y el PREVENT pudiese ser una buena opción en la medida en que nos abre ese panorama y en que nos incluye ese marcador que no tenemos en cuenta con las otras escalas. Doctor Patricio López Jaramillo hace un mes publicó 7 validaciones de escalas para Colombia y todas sobreestiman el riesgo. Recuerda que Framingham, en el estudio del San Ignacio, lo tenemos que multiplicar por 20%, ¿es? ¿20%? 0,75, 25%. Y el doctor Carlos Sánchez validó para la población colombiana el ACCBD. Y cuando tú haces ACCBD y haces Framingham, bueno, tienes que quitar estatinas como a la mitad de los pacientes. Entonces, estamos empezando a hacer ACCBD, porque al menos yo veía un LDL de 150 y recuerda que Framingham te dice 130 todos. Y ahora con 150 le calculas un riesgo a una paciente de 52 años y te da menos de 5% y entonces se la tienes que quitar. Estamos conociendo, qué bueno que hubiera un debate de eso con los dos monstruos que hicieron los estudios y mirar qué ha pasado al día de hoy con las dos escalas, porque me parece que sí estamos sobreestimando el riesgo en los pacientes colombianos. Cuando salen las editoriales de comparar a CCBD con PREVENT, sale la misma preocupación, y es que con PREVENT se reduciría a la mitad la prescripción de estatinas. Entonces es como otra cosa como a tener en cuenta. Bueno, muchas gracias. Con esto cerramos la tarde de hoy. Gracias por su asistencia. Los invitamos a continuación, 5:30 de la tarde, tenemos nuestro acto inaugural, Conferencia Lombana Barreneche, aquí en el Salón Getsemaní. Muchas gracias. Doctora, ¿qué necesitaba? Hola, qué gusto, qué bueno que estás por acá. ¿Qué más? Gracias. Mucho gusto.